Ok. Permítanme.
A ver. Ok, ahí ven la presentación. Bueno. Sí. Sí, doctor. Okay. Déjenme hacer más grande. Ok, entonces vamos a ver lo que son hepatitis virales, ¿sí? ¿Qué son las hepatitis virales? Vamos a ver una perspectiva histórica, ¿sí? Que pueden ser entéricas, ¿sí? Sería la A, la B y la D, pueden ser séricas, la no A y no B, puede ser originado ¿por qué? Por parenterales, que sería la C, que eso es originado porque normalmente cuando hay transfusiones de sangre o personas que se inyectan la heroína o que utilizan la misma jeringas a sabiendas que están infectados. Y la E, entéricas. Esto es habitualmente por el tipo de alimentación que se llegan a consumir, igual que la A. Y la FG, otros. ¿Cuál es el periodo clínico? Puede haber un periodo de incubación, un periodo preictérico, un periodo ictérico y una convalescencia. Entonces va a haber 4 periodos clínicos, que es de incubación, de preictericia, de ictericia y de convalescencia. ¿Sí? ¿Cuáles son los hallazgos? Principalmente puede haber incidentales, puede haber una hepatitis aguda, una hepatitis fulminante, una hepatitis crónica leve, una hepatitis crónica severa, ya cuando se presenta una ictericia propiamente dicha, y ya cuando hay una alteración propiamente del hígado con una cirrosis compensada o descompensada. Vamos a empezar por la hepatitis A. Bueno, aquí si ustedes ven, en este tipo de estadística observamos que lo rojo es alta incidencia y aquí desafortunadamente nuestro país se involucra en que tanto el país de México como de Centroamérica, lo que es Oceanía, parte de África, ¿sí? Y una porción de Asia, llegan a tener una alta incidencia de hepatitis A. Hay otra intermedia, que sería, por ejemplo, parte de Sudamérica, parte de Asia también, la parte final del país del continente africano. Intermedia, pues casi todo lo que es Asia, todo lo que es China, ¿sí? Baja, lo que sería Estados Unidos, Canadá, Alaska, ¿sí? Y muy baja, pues realmente no hay. ¿Cómo se transmite ese tipo de infección de hepatitis A? Bueno, se transmite por medio de las comidas, las aguas contaminadas o el contacto con personas infectadas. ¿En dónde se observa esto? Bueno, el virus de la hepatitis A se va a alojar en las heces de una persona infectada durante el periodo de incubación, que es de 15 a 45 días antes de que se presenten los síntomas y durante la primera semana de la enfermedad. Y en ocasiones pueden llegarse a infectar la sangre y las secreciones corporales. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Bueno, son aquellas personas que viajan, ¿sí? De media a alta endemicidad, por ejemplo, serían los turistas, los empresarios, los militares. El contacto actual o reciente con individuos infectados, potenciales contactos, equipos de salud, especialmente aquellos que trabajan con sangre, lo que sería el personal de laboratorio, el personal que, por ejemplo, las enfermeras o los médicos que tienen que hacer las hemodiálisis o las diálisis. ¿Quiénes más? También las personas al cuidado de enfermos o niños, o que también pueden trabajar en escuelas o en guarderías. ¿Por qué? Porque como están en contacto directo con aquellas personitas que están malitas, pueden llegarse a infectar.
¿En dónde más? En comunidades cerradas, especialmente en las de cuidado diurno, en las Fuerzas Armadas y de seguridad. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no se les permite que acudan con el médico con los primeros síntomas, sino ya hasta que realmente los ven mal, entonces es como les permiten sus atenciones. ¿Quién más? Los trabajadores de higiene sanitaria. ¿Como quiénes serían? Bueno, aquellos que se dedican a la limpieza, a la limpia, por ejemplo, pueden estar en riesgo las personas que se dedican a tirar la basura, a los que están constantemente en ese tipo de trabajo, a los que están en tendencia. Los homosexuales, pues por el fluido de las secreciones, los drogadictos por el tipo de jeringas que en un momento determinado pueden intercambiar entre ellos mismos. Y las personas que potencialmente pueden cumplir el papel de transmisores de la enfermedad, como serían los manipuladores de alimentos. ¿Quiénes serían estos? Por ejemplo, los que están en las cocinas, los que están preparando los alimentos. En la universidad se hacía cada 3 a 4 meses un estudio en el que los puestos que estaban dentro de la universidad se les hacía un examen de sangre, una biometría hemática, un coproparasitoscopio y se les hacía las uñas con un hisopo, se les hacía un pequeño raspado para ver si no tenían algún tipo de virus, bacteria o hongo que pudiera potencialmente enfermar a los alumnos. Y la población en general con fines preventivos, en especial niños, en donde hay zonas endémicas o que concurren a guardería. Platicaba ayer con unos compañeros y con unas madres de familia que cuál era el problema por los cuales se pudiera producir ese tipo de contagio tan importante en los que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces mandan a los pequeñitos enfermos a las escuelas, tratándose de quitar una responsabilidad, uno. Otro, que hay mamás que tienen que trabajar y les es imposible tenerlos en casa. Eso no conlleva a que tengan que tener cuidado con sus niños o que los deben de atender en forma oportuna y adecuada. ¿Qué síntomas pueden tener? Bueno, ictericia, en primer lugar, el cambio de coloración en la piel y tegumentos, ¿sí? Anorexia, náuseas y vómito, fiebre elevada, hipocolia, coluria y prurito generalizado. ¿Sí? Los escucho, díganme. ¿Dudas, preguntas hasta ahorita? Bueno. Doctor, ¿qué es la hipocolia? Hipocolia es el cambio de coloración en las heces fecales. O coluria. Hipocolia o coluria es cambio de coloración en las heces fecales. De un café a un color como mastique, que sería blanquecino o blanco verdoso. ¿Sí? Ah, ok, entonces hipocolia y coluria es como lo mismo. Sí. Uh-huh. Gracias. Sí. ¿Qué vamos a ver cuando mandamos a hacer unas pruebas de laboratorio? Bueno, las enzimas hepáticas elevadas, ¿sí? Que van a estar 10 veces arriba de lo normal. La IgM, antihepatitis AB, se van a ser positivos a los 3 meses y la IgG es antihepatitis AB, que puede quedar inmunidad de por vida, dependiendo de qué tan grave sea el problema. Esta inmunidad puede estar conferida hasta 10 años o más. ¿Qué tenemos que hacer en prevención y contacto? Bueno,
Muchas veces tenemos que aplicar una inmunoglobulina estándar que es 85% efectiva si se administra en forma intramuscular, antes o hasta 7 días después del contacto con un paciente infectado por la hepatitis viral A, siempre que vaya acompañado de su vacuna adecuada. La hepatitis E. Esta hepatitis E va a ser originado por una transmisión fecal oral y por aguas contaminadas. Muchas de las veces, ¿en dónde se va a observar más esto? En personas que no llegan a tener un lavado adecuado de manos, ¿sí? Y que por situaciones adversas a ellas llegan a agarrar excremento o materia fecal, ya sea de animales o de personas que llegan a tener sus necesidades en la calle, y a la hora de recoger todo ese tipo de cosas que deja uno tirado o que están recogiendo de las casas y de la calle las personas de limpia, pueden llegar a contaminarse. Muchas de las veces no llegan a tener un aseo adecuado y como resultado pueden infectarse. Y también por aguas contaminadas. Hay gente que tiene que tomar agua que no está bien tratada ni hervida en forma como se debe de hacer, y eso les produce este tipo de infección. ¿Cuánto es su incubación? 40 días de incubación. ¿En dónde se observa más? En adultos jóvenes. Entonces, en adultos jóvenes como que no hay una limpieza adecuada ni saludable, ¿sí? ¿Cuál es la mortalidad? De 1 a 3%, ¿sí? En mayores de 25% en mujeres embarazadas. Este virus es un virus desnudo, esférico, icosaédrico, ¿ven? Icosaédrico, aproximadamente de 32 a 34 nanómetros de diámetro. Tiene un RNA de cadena simple y una polaridad positiva de 7.5 kilowatts de largo, ¿sí? Entonces, este virus, ¿sí?, aunque es una cadena simple, pero la polaridad positiva es la que sale y penetra dentro de la célula, infectándola. ¿Cómo se distribuye igual? Desafortunadamente en México también, ¿sí?, está dentro de esos países que pueden llegar a tener este tipo de infestación, igual que parte de África, ¿sí?, igual que parte de Asia. Se salva lo que es América del Norte, América del Sur, ¿sí?, parte de Europa, de Asia, ¿sí?, Oceanía. ¿Cuál es la vía de transmisión fecal oral? Por agua contaminada de los genotipos 1, 2, 3 y 4, o un manejo inadecuado de excretas, sospecha altamente sugerida, no siempre documentada, el contacto directo con animales genotipo 3 y 4 es sospechoso, contacto persona a persona, ¿sí?, o convivientes con el genotipo 1, 2 y 3, o prácticas sexuales genotipo 1, ¿sí? Entonces, esos genotipos nos hablan, por ejemplo, del tipo de relación sexual que pudiera llegar a tener con las personas que trabajan en limpia, ¿sí?, o que manejan alimentos y que tienen que ir corriendo a hacer sus necesidades fisiológicas y que no tienen un aseo en forma adecuada. Eso es lo que nos puede llegar a producir un tipo de infecciones de esta índole. ¿Qué manifestaciones clínicas involucran al hígado en la hepatitis E? Son infecciones inaparentes o asintomáticas, ¿sí? Es una hepatitis anictérica. Puede haber alteraciones bioquímicas. En una hepatitis ictérica, similar a las otras hepatitis virales, que ya empieza a tener síntomas. Una hepatitis aguda sobre una crónica y una hepatitis severa que puede llegar a
un problema de hígado propiamente, que es FHE. ¿Qué vamos a encontrar en estudios de laboratorio? Enzimas hepáticas elevadas hasta 120 días después. Y también vamos a observar que hay una gamma-glutamil transpeptidasa que también se va a encontrar alta. En las pruebas de laboratorio utilizadas para el diagnóstico de la hepatitis viral E, incluye técnicas moleculares o inmunocroscopía electrónica, que va a detectar al virus en heces y en el suero, y pruebas serológicas para la identificación de anticuerpos antihepatitis viral E y de clase IgM e IgG. En una fase aguda de la infección con el hepatitis viral E van a presentar una respuesta inmune de la clase IgM, que se describe como muy limitada y de corta duración. En la práctica clínica solo se investiga en la antihepatitis viral E con IgG por este marcador de aparición precoz y mantenido en el tiempo. También se puede llegar a hacer una prueba de ELISA, ¿sí?, ligado al inmunoabsorbente para tratar de llegar a una detección de hepatitis viral E. Entonces, habitualmente este tipo de inmunoglobulinas, tanto la IgM como la IgG, es lo que nos pueden dar el tema, ¿sí?, para decir que esa persona tiene ese tipo de enfermedad. Vamos con la hepatitis B. Bueno, esta hepatitis fue reconocida en 1960 y fue certificada como una hepatnavirus que contiene ADN. ¿Cuál es la prevalencia? Bueno, si ustedes ven que, por ejemplo, en la hepatitis A y en la hepatitis C predominaba en México mucho. Sí, aquí observamos que la hepatitis B predomina más en donde, en Alaska y en el sur o en el norte de Canadá. Aquí vemos que en el norte de América del Sur, lo que serían países como Perú, probablemente Bolivia, ¿sí?, en todo el sur del continente africano, ¿sí?, y en la parte noreste del continente asiático, ¿sí?, y en Oceanía, también en la parte sur. Y habitualmente se dice que hay 2.000 millones de personas infectadas por hepatitis B. ¿En quién podemos observar este tipo de situación, este tipo de enfermedad? Bueno, la vamos a observar en niños inmigrantes con alta prevalencia del hepatitis viral B, con drogadictos intravenosos, con historia de enfermedades de transmisión sexual, con múltiples parejas, con hombres que tienen sexo con hombres, con infantes nacidos de madres portadoras, en trabajadores de la salud. En personas con PERSIN también puede llegar a producir ese tipo de infestación. Pacientes en hemodiálisis, contacto sexual con personas infectadas, pacientes trasplantados con órganos de donantes con infección oculta de hepatitis B, sí, principalmente donde se encuentran las zonas endémicas. Hombres que tienen sexo con hombres, ya lo había dicho anteriormente, infantes nacidos de madres portadoras y trabajadores de la salud nuevamente. Entonces, sí tenemos que tener cuidado, por ejemplo, nosotros como trabajadores que el día de mañana van a ser ustedes, ¿sí?, y que dentro de poco se van a ir al ser el internado y el servicio social, ya como médicos que van a ser y doctoras que van a ser, tienen que tener cuidado en el hecho de que a la hora de que manejan las jeringas, ¿sí?, o el instrumental cortante, no se vayan a cortar, no se vayan a picar, para evitar este tipo de infecciones. Pudiera ser que dicen, no me pasa nada. Acuérdense que el periodo de incubación es largo y se pueden presentar hasta después de 3 semanas los primeros síntomas.
Puede ser como un síntoma catarral que puede pasar desapercibido, pero posteriormente empiezan las complicaciones severas. ¿Ok? ¿Cómo se transmite? Bueno, sexualmente, en forma parenteral, a la forma perinatal. Y el 30-40% de los casos no se puede identificar la vía de transmisión. Entonces vean, ya sea que por medio de vida sexual activa, ¿sí? Ya sea hombre con hombre o personas, un hombre con alguna mujer o alguna mujer con algún hombre que haya tenido ese tipo de problemas, ¿sí? Que esté pasando por un problema hepático y que de todas maneras llegue a tener contacto, hay un riesgo grande que lo vaya a contraer. En forma parenteral, por medio de las aplicaciones de las jeringas o el material cortante que llegamos a utilizar nosotros, si no tenemos cuidado y si alguna persona infectada agarra este tipo de material, podemos infectarnos. Y en forma perinatal, pues como les comentaba, por medio de las vías de transmisión, de los flujos y todo eso que haya tenido la pareja, se lo transmite al bebé porque pasa la barrera placentaria. Entonces, el 30-40% de los casos no se puede identificar la vía de transmisión. Aquí les pongo que todos los pacientes deben considerarse infectados con virus de transmisión hemática y tomar todas las medidas de bioseguridad. Entonces, como consecuencia, personal vacunado, uso de medios de barrera, nunca encapuchar agujas, uso descartables, eliminación adecuada de desechos biológicos. Si ustedes ven de un tiempo más o menos del 2002, 2001, 2002, se creó el hecho de que había residuos peligrosos y tenía que ponerlos uno en contenedores rojos, en bolsas rojas. En contenedores rojos todo lo que eran agujas, ¿sí? Hojas de bisturí, todo eso, ¿sí? Agujas también con las que sutura uno. Y en las bolsas rojas todo lo que fuera líquidos o en un momento dado gasas o preservativos o los famosos, ¿cómo les comento? Apósitos que se lleguen a utilizar que estén contaminados, ¿sí? Se tienen que depositar en una bolsa roja. Este tipo de infección puede ser aguda o puede ser asintomática o fulminante. En una hepatitis aguda es el 35%, en una asintomática el 65% y en una fulminante el menos del 1%. Entonces, habitualmente ustedes vean que esta infección por hepatitis viral B, el 65% va a pasar asintomático o desapercibido y el 35% se va a presentar en forma aguda. De esta, si no se trata en forma adecuada, hay un porcentaje alto de que sea una hepatitis fulminante y como resultado el deceso o la muerte. Estas dos, tanto la aguda como la fulminante, se puede volver crónica con un 5%. Y de esta vamos a ver que va a haber portadores inadecuados y que esta puede producir, de estos portadores pueden volverse hepatitis crónica o regresar a portadores inadecuados. ¿Sí? Como resultado de esta hepatitis crónica nos puede llegar a producir cirrosis, ¿sí? Y hepatitis congestiva y producir pues la muerte. ¿Qué síntomas? Bueno, astenia, pérdida del apetito, fiebre, diarrea, coluria e hipocolia, ictericia, hepato y esplenomegalia. Y como les había comentado hace ratito, el 30-40% no presentan síntomas. Entonces, estos casos son mucho más difíciles de tratar porque nunca nos van a decir siento o tengo esto.
Tenemos que ver cuando en un momento dado sospechemos, tenemos que mandar a hacer algún tipo de marcadores serológicos, como sería el antígeno de superficie, ¿sí? De la hepatitis B, ¿sí? El antígeno, ¿sí? Total, anticuerpo anticor total, el anticuerpo anticor clase IgM, el anticuerpo anti-HBs, el antígeno E y el anticuerpo anti-E. Estos antígenos o estos marcadores nos van a indicar, ¿sí? El estado de gravedad o pacientes sintomáticos o asintomáticos para darles un tratamiento adecuado y que no sean portadores de la infección y que no sean potencialmente que puedan infectar a todas las personas. También vamos a tener que ver, ¿sí? El marcador de la hepatitis viral B de DNA cualitativo, la hepatitis viral B del DNA cuantitativo, dependiendo de la carga viral que tenga. Por ejemplo, en los hospitales, por ejemplo, observamos que ahorita la gran mayoría de los que llega se les hace una carga viral para ver qué tipo de coronavirus tiene, si es el alfa o es el delta. Supuestamente estaban diciendo que no tardaba en llegar el lambda, que se viene de Brasil, ¿sí? Podemos encontrarnos también mutantes de resistencia a antivirales, genotipos un poquito diferentes de la hepatitis viral B, ¿sí? Y esto tenemos que ver muy en cuenta, ¿sí? En el banco de sangre, que no haya ningún tipo de alteración o que haya personas que hayan donado y que estén potencialmente infectadas. ¿Cuáles son los efectos de la coinfección en la historia natural de la hepatitis viral B? Bueno, que va a ver mayor evolución a la cronicidad, mayor severidad de la hepatitis crónica, un riesgo elevado de cirrosis y una hepatitis crónica que nos va a hacer una menor respuesta al tratamiento. Si hay una infección crónica, el 90% de estos infantes infectados de madres portadoras con la hepatitis viral B van a ir a la cronicidad al año, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Una inmunoprofilaxis activa, como es la vacuna, o una inmunoprofilaxis pasiva, que es la inmunoglobulina hiperinmune. ¿Sí? Habitualmente, si observamos algún tipo de estudio que salga positivo, de preferencia, se aplica la inmunoglobulina hiperinmune. La vacuna contra hepatitis B se da en 3 dosis. Es efectiva, su efectividad es hasta 25 años. Se recomienda en infantes de madres portadoras, niños y adolescentes y adultos en riesgo. Y esta se aplica, por ejemplo, la hepatitis B de 0,1 a 6 meses en forma intramuscular en el músculo deltoides, ¿sí? Los que son expuestos, la primera dosis de inmunoglobulina hiperinmune es más el esquema habitual de la vacunación. Si es una exposición perinatal a 24 horas de nacimiento, el 85-95% se efectiva y entre los 9 y 15 meses. Cuando es una exposición cutánea muy corta, sangre o fluidos de pacientes antiantígenos HBs, hasta 7 días, la efectividad es del 75%. Y si es por un contacto sexual, también el 75%. La hepatitis D. Permítame un instante, por favor.
La hepatitis D, pues se describió, la descubrió el doctor Risetto en 1977, descubriendo un nuevo antígeno, los hepatocitos de pacientes con hepatitis crónica viral a virus B. Se le denomina virus D a un agente defectuoso que es satélite y requiere del virus B para su replicación. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, que se observa más en países, por ejemplo, de América del Sur. ¿Sí? Igual yo creo que sería aquí por Perú, Bolivia, más o menos. En África, más o menos aquí. En Europa, más o menos sería como por Alemania, Holanda, más o menos. Y países que tengan una infectación baja sería en Estados Unidos y en la parte sur de Canadá, en Brasil y parte de sería Argentina, ¿sí? Parte de lo que es España, Inglaterra, Italia, Francia, se vería, ¿sí? Y que no hay datos de que se presente esta hepatitis D, pues aquí en México no se vería ni en Oceanía ni en Alaska. Este tipo de infección es una exposición de un individuo susceptible simultáneamente al virus B y D. Su manifestación clínica es indistinguible de una hepatitis B clásica, aunque frecuentemente es más grave y puede tener un curso bifásico. ¿Qué es esto? Bueno, frecuentemente se recupera ya que depende del virus B para su replicación. La tasa de cronicidad de la hepatitis B, que es el 5% en adultos, no es afectada por la presencia de coinfección con virus D. Entonces, para que se presente el virus D o la hepatitis D, se necesita que haya habido primero un contacto, que haya tenido esa persona hepatitis B crónica para desarrollar esta. ¿Qué ocurre con esta superinfección? Bueno, ocurre cuando un sujeto portador crónico de hepatitis B es expuesto a virus D y se van a manifestar frecuentemente como una hepatitis grave y en casi todos los pacientes se hace crónica. La hepatitis C, bueno, ¿qué es la hepatitis C? Bueno, en la hepatitis C estamos viendo que es el virus. Sí, contiene una ARN de cadena simple que fue descubierta en 1989, es de la familia de la Flaviridae, y tiene un ciclo repetitivo, ¿sí? Este tipo de virus, ¿sí? ¿Dónde vamos a encontrar esto? Es encontrado en la sangre y fluidos corporales, como es el seno, fluidos vaginales de personas infectadas. Su periodo de incubación es entre la exposición inicial a la aparición de síntomas de la enfermedad y es entre 7 o 9 semanas. Entonces, más o menos pasa de un mes, una semana, a 2 meses, una semana. Casi 3 meses en los cuales se puede presentar esta enfermedad que estuvo expuesto la persona a esto. ¿Sí? Igual aquí observamos, ¿sí?, que en México casi no se llega a presentar este tipo de hepatitis, a diferencia, ¿sí?, de que lo podemos encontrar en África, yo creo por las zonas endémicas y de muy bajo nivel socioeconómico. ¿Sí? ¿Cuál sería la historia natural de esta? Bueno, de la hepatitis aguda hay una resolución del 15%, pero esta puede llegar a desarrollar una hepatitis crónica en el 85%, y de esta hepatitis crónica puede estar estable en un 80-68%, o puede llegar a desencadenar una cirrosis. Y como resultado de esta es una cirrosis de lenta progresión, ¿sí?, o una falla hepática definitiva. ¿Okay? Su resolución puede ser espontánea en un 15% o hasta menos, pero tiene una cronicidad del 85%.
Bueno, en la hepatitis B vemos una persistencia elevada, ¿sí?, de la glomerulotransferasa, ¿sí?, que son factores de riesgo, y que tiene que hacerse una serología antihepatitis viral C o una prueba de ELISA para descartar el virus de la inmunodeficiencia humana, o una prueba suplementada de arriba o del día. ¿Cuál es su virología molecular de este virus C? Bueno, sí tiene un DNA Branchet, tiene una PCR, una RNA del virus C que es cualitativa, pero también es cuantitativa, que es lo que nos va a producir la carga viral tan fuerte. Puede haber diferentes tipos de genotipos, por ejemplo, genotipos 1, subtipos 1A y cuasi dependiendo de la carga que se encuentre, entonces es la afectación, la infectación y la gravedad de la enfermedad. ¿Cuáles son los factores del virus? Es la cantidad de virus en el momento de la infección, el tipo de genotipo y la coespecies que se pueden encontrar. ¿Cuáles serían los factores de huésped? Bueno, la edad mayor de 40 años, habitualmente el sexo masculino, y que haya tenido una infección de hepatitis viral B o de infección A. ¿Cuáles otras enfermedades? Por ejemplo, una esteatosis hepática o una sobrecarga de hierro. Entonces, vemos que habitualmente esto de esteatosis hepática la vemos en personas que han consumido muchísimo alcohol, o que tienen una mala alimentación, o que con anterioridad han tenido problemas de colitis, ¿sí?, o reflujo. Entonces empieza a producir alteraciones a nivel del hígado, produciendo una estetosis, y posteriormente ya sea una hepatitis, ¿sí?, o hasta llegar, si es en contacto, a un virus de inmunodeficiencia humana. ¿Qué otros factores externos? El consumo de alcohol, el tabaco y contaminantes ambientales. La hepatitis crónica o virus C, ¿cuáles son las manifestaciones extrahepáticas? Bueno, va a observarse o va a haber una crioglobulinemia mixta esencial, una glomerulonefritis, una porfiria cutánea tardía, una vasculitis leucocitoclástica, una úlcera corneal de Moren, un linfoma no Hodgkin, una tiroiditis autoinmune y una diabetes mellitus. Esto puede llegar a producirse lo que se llama carcinoma hepatocelular, ¿sí?, que se ha incrementado en los países occidentales y actualmente es la quinta causa de cáncer y la tercera causa de muerte a nivel mundial. ¿A quién afecta principalmente? A pacientes con cirrosis de cualquier etiología. ¿Cuál es la incidencia mundial de este tipo de carcinoma hepático? Bueno, ustedes ven, alta es nuevamente en África, ¿sí?, en la parte noreste de Asia. Intermedia en Estados Unidos, en la parte superior, en la parte norte de Canadá y en la parte norte de Alaska, ¿sí?, y aquí en lo que sería Argentina y Chile. Y baja o datos no disponibles, pues en México, en la parte superior del norte de América del Sur, ¿sí?, en parte de Europa, ¿sí?, en la parte norte de África, todo lo que sería Asia, y tampoco en Oceanía. Ok. ¿Dudas, preguntas, muchachos? Todo bien. No, doctor. Bueno, ok. Pues más o menos, les quise dar esto porque es importante ver lo de que son hepatitis y todo. ¿Dudas, preguntas? Creo que no, doctor. ¿No? Bueno, ok. Entonces nos vemos el lunes.
Sí, doctor, que tenga buen fin de semana. Lunes, y si pueden hacer un pequeño resumen con lo que les acabo de decir, por ejemplo, que me hagan un equipo de hepatitis A, otro de hepatitis B, otro de hepatitis C, otro de hepatitis D, ¿sí? Para que sea diferente, pónganse de acuerdo con ustedes para que me lo presente de lo que es un dibujo, una maqueta del marco teórico, ¿sí? De las conclusiones y qué tan importantes para ustedes, ¿ok? Sí, por favor. Doctor, Mande. ¿qué le parece si mejor nos lo asigna usted? Bueno, ok, claro que sí. Y ya nos pone como los detalles del trabajo. Sí. A ver, ¿quién quiere? ¿Les parece bien a Carla, Ernesto, Dalia, María Itzel, Javier, David y Geraldine? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, hepatitis A, ¿ok? A Jorge Eduardo, Jimena, Constantín, Citlali, Owen, Esteban y Yautle, hepatitis B. ¿Sí? Sí. A Manuel, Isaac, Paulina, Alondra, Paulina y Dante, hepatitis C. Sí. ¿Ok? A César, a Ian Johanna, a Arturo Israel, a María Fernanda, hepatitis, Sí. hepatitis D, Ok, doctor. a Alondra Salazar, Daniela, Daniel, Rosa Isela y Marta, hepatitis E, y a Leslie, Ricardo, Larisa, María José y Aranza, hepatitis en general. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, lo que es sería la práctica 4, por favor. ¿Sí? La práctica 4, el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Por ejemplo, la hepatitis es una enfermedad viral, todo esto, ¿sí? El dibujo que hagan y una maqueta y las conclusiones y cuál es lo que les sirve a ustedes. ¿Sale? ¿Ok? Doctor, al equipo de César Ian, ¿cuál era? ¿Hepatitis qué? ¿Qué serían? Permítanme. Hepatitis D. Ah, gracias. Sí, a ti. ¿Quiere maqueta de la hepatitis? De la hepatitis, si pueden sacar el virus, mucho mejor. ¿Sale? Y el virus está conforme, tiene esto y esto y esto, y los síntomas, por ejemplo, que pongan a unos muñequitos con las enfermedades y todo eso, con los síntomas. ¿Ok? Doctor, o sea, ¿puede ser maqueta, dibujo o qué más? Un dibujo y una maqueta. Y si en la maqueta me pueden explicar por medio de un video, nosotros observamos que aquí en esta maqueta nosotros describimos este tipo de síntomas que tiene la hepatitis. ¿Ok? Ok, perfecto. ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Pues muchas gracias. Al contrario. Gracias a ustedes. Que pasen buen día, tarde y buen fin de semana. Buen fin de semana igual. Gracias, igualmente. Gracias. Igual. Hasta luego. Demos gracias al Señor.
Gracias, doctora. Hasta luego. Ustedes.